Le doy la bienvenida. Hoy es domingo y la iglesia en el mundo celebra la fiesta en el bautismo del Señor. Reciban un saludo fraterno y lleno de esperanza. Soy Yesid Peñuela desde Bogotá, Colombia. Y hoy nos encontramos para iniciar juntos un nuevo camino de fe, en sintonía con la celebración que la iglesia nos regala. Con esta fiesta cerramos el tiempo de Navidad, pero al mismo tiempo abrimos un tiempo nuevo. Comienza el año de la vida pública de Jesús, un año en el que el Hijo de Dios deja el silencio de Nazaret y entra decididamente en la historia humana para anunciar el reino, sanar heridas, liberar a los oprimidos y mostrar el rostro misericordioso del Padre. El bautismo del Señor no es solo un recuerdo, es una revelación. Jesús se manifiesta como el Hijo amado del Padre, es ungido por la plenitud del Espíritu Santo y es presentado al mundo como el Cordero que se entrega por la salvación. Desde aquí inicia un viaje misionero, un camino que recorreremos domingo a domingo, acompañando a Jesús en su vida pública, dejándonos interpelar por su palabra y fortalecernos con los signos del reino que Él realiza. La Iglesia, al comenzar este tiempo, nos recuerda que nadie puede anunciar el Evangelio sin el Espíritu Santo. Cuando iniciamos un nuevo año, inicia una nueva misión. Así como Jesús sale del Jordán impulsado por el Espíritu, también nosotros necesitamos hoy esa misma fuerza para vivir una fe encarnada, coherente y misionera. Este camino lo iniciamos además en un momento muy significativo para la Iglesia Universal. El año 2026, señalado por el magisterio del Papa León XIV, se presenta como un tiempo marcado por una profunda llamada a la paz desarmada y desarmante. No una paz ingenua, no una paz impuesta, sino una paz que nace del corazón convertido, del diálogo sincero, de la fraternidad vivida, desde los hogares hasta las naciones. Venimos del jubileo de la esperanza y la Iglesia nos invita a no dejar morir esta virtud. Seguimos siendo peregrinos de esperanza, llamados a construir un mundo nuevo, no con armas ni discursos vacíos, sino con la coherencia del Evangelio. Hoy contemplaremos a Jesús descendiendo a las aguas del Jordán. El que no tenía pecado se sumerge en nuestra condición humana. Jesús se bautiza. El que es Hijo eterno se coloca en la fila de los pecadores. El que es Señor se deja ungir. Aquí comienza todo. Comienza la predicación. Comienzan los signos. Comienza el enfrentamiento con la injusticia. Comienza el camino que lo llevará hasta la cruz y la resurrección. Comienza el reino. Desde este momento la vida pública de Jesús será un itinerario de amor entregado y nosotros estamos invitados no solo a mirarlo sino a seguirlo como discípulos. Te invito entonces a que este espacio no sea solo un video más, que sea un momento de escucha, de oración y de conversión. Pidamos juntos la gracia de dejarnos conducir por el Espíritu Santo para que, acompañando a Jesús en su vida pública, aprendamos también nosotros a ser constructores de paz, testigos de esperanza y anunciadores creíbles del reino de Dios. Con esta disposición del corazón, iniciemos esta reflexión poniéndonos en camino con Jesús en este año de su vida pública, para que su mensaje de salvación transforme nuestra vida y a través de nosotros el mundo. disponiendo de igual manera el oído, la mente, el corazón
para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 hasta el 17. En aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Palabra del Señor. Nuestra reflexión de la primera lectura. La propuesta de la primera lectura del profeta Isaías en su capítulo 42, versículos del 1 hasta el 7, es un pasaje que pertenece al llamado segundo Isaías o Deutero Isaías, que comprende los capítulos desde el 40 hasta el 55. Redactado en el contexto del exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C. Israel es su pueblo. Israel es un pueblo humillado, herido, sin tierra, sin templo, tentado a perder la esperanza. En este contexto de derrota histórica, Dios no responde con castigo, sino con una promesa nueva: la aparición del siervo de Yahvé, la aparición del siervo del Señor. Este texto es el primer canto del siervo, una figura misteriosa que no se impone por la fuerza, no grita, no aplasta, no rompe al débil. Desde la fe cristiana, la Iglesia ha reconocido en este siervo una profecía directa de Jesucristo, confirmada explícitamente en el Evangelio del bautismo del Señor. El contexto tiene una estructura muy clara y progresiva. Lo vemos en 3 puntos: versículo 1, versículo 1a, después del 1b al 4 y versículos del 6 al 7. En el versículo 1a encontramos la presentación del siervo. Dice el texto bíblico: «Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco». Palabras que resuenan directamente en la voz del Padre en el Jordán. Palabras como, por ejemplo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». En segundo lugar, el contenido de los versículos del 1b hasta el 4. Dice el texto: «Hará brillar la justicia sobre las naciones». Esta es la misión del siervo. Aquí aparece el gran tema, la justicia, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Y en tercer lugar, el contenido entre los versículos del 6 al 7. Dice el texto: «Yo, el Señor, te he llamado en la justicia, para que abras los ojos de los ciegos». Es decir, es el envío solemne del Señor. El siervo es luz, liberación, vida nueva. La justicia que manifiesta el siervo es fundamental de entender que es una justicia anunciada por Isaías. La palabra hebrea es tzedakah, que no significa solo legalidad o equilibrio jurídico. En la Biblia, la justicia es fidelidad a la alianza, coherencia entre fe y vida, opción por el débil, restauración del ser humano,
según el corazón de Dios. Por eso el texto dice: no gritará, no clamará, no quebrará la caña cascada. Esta es la justicia del reino, la justicia que no humilla, la justicia que levanta, la justicia que sana. El mundo ha olvidado esta justicia y por eso la ignora, la sustituye por la fuerza, el poder y la violencia. Isaías, en su capítulo 42, se cumple literalmente en Mateo capítulo 3. Miremos entonces algunas de las frases, esa relación que existe con el Evangelio en el relato del bautismo del Señor. Isaías dice: mi elegido en quien me complazco, mientras que Mateo dice: este es mi Hijo amado. Isaías dice: he puesto mi espíritu sobre él. La frase de Isaías, he puesto mi espíritu sobre él, encontramos la relación directa en el Evangelio de San Mateo. El Espíritu descendió sobre él. También dice Isaías 42, llevará la justicia. La relación directa de San Mateo es: conviene que cumplamos toda justicia. Y finaliza Isaías 42 diciendo: luz de las naciones. La relación directa con el Evangelio de Mateo en el capítulo 3 es epifanía universal del Mesías. El bautismo de Jesús no es solo un gesto personal, es la manifestación pública del siervo. Jesús se deja bautizar no por necesidad, sino para asumir la condición humana, entrar en solidaridad con los pecadores, inaugurar la misión del siervo. El siervo como hijo, una novedad absoluta. Isaías habla del siervo. Mateo revela que ese siervo es el hijo. Aquí ocurre algo radicalmente nuevo. Dios no envía solo un mensajero. Dios se entrega a su propio hijo. Dios se hace siervo. La obediencia del Hijo es el camino por el cual se abre el cielo, se manifiesta la Trinidad y comienza el reino. Ahora miremos la dimensión bautismal. La lectura no se queda en Jesús solamente. Dice el texto: yo te he tomado de la mano. Por el bautismo somos hechos hijos en el Hijo. Entramos en la familia de Dios. Recibimos un carácter nuevo, vivir la justicia. Esto implica entonces que por el bautismo nosotros hacemos parte de ese plan. Estamos haciendo parte del plan de Dios. Es decir, romper con las esclavitudes del mundo, dejarse guiar por la luz de Cristo, asumir la misión, no solo para salvarme yo, sino para colaborar en la salvación de otros. El bautismo nos incorpora al siervo, nos hace partícipes de su misión. En séptimo lugar, Isaías concluye con imágenes poderosas para abrir los ojos de los ciegos, para sacar a los cautivos de la prisión. Luz para los ciegos, libertad para los cautivos. No se trata solo de ceguera física, cárceles materiales, se trata de ceguera del corazón, esclavitudes del pecado, prisiones interiores, sistemas injustos que deshumanizan. Jesús, siervo e hijo, viene a liberar integralmente. Y en el número 8, la Epifanía continúa. Desde la Epifanía hasta hoy Jesús sigue manifestándose a los pueblos en la figura de los magos, a Israel en la figura del Jordán, en el signo del Jordán, a la iglesia por medio del bautismo,
al mundo en la misión que escuchamos todos los días de Él. La manifestación tiene un fin claro: restaurar la justicia, reconducir a la humanidad a la presencia del Padre, instaurar el reino de los cielos. Hoy, Isaías nos enseña que el reino no se impone, la justicia no grita, la salvación no aplasta. Jesús, siervo e hijo, es la luz que no se apaga, la justicia que salva, el camino de retorno al Padre. Que, iluminados por esa palabra, renovemos nuestro bautismo y vivamos como hijos de la justicia del reino. Y ante esta propuesta que nos hace el Señor por medio del profeta Isaías, le vamos a responder con el Salmo 28. Este salmo pertenece a los himnos teofánicos y canta una manifestación visible y audible de Dios en la historia. Es uno de los textos más antiguos del Salterio y probablemente tiene raíces en tradiciones cananeas que Israel purifica y asume, proclamando que no es Baal, sino Yahvé quien domina la tormenta, las aguas y la creación. El Salmo presenta a Dios como Señor del caos, viendo que las aguas son las que causan dicho caos. El Salmo presenta a Dios como Rey eterno y como Dios que habla con poder. Por eso la Iglesia lo proclama hoy, porque Dios se manifiesta, porque su voz resuena, porque la Epifanía continúa. El Salmo tiene una estructura muy clara. Versículos del 1 al 2, del 3 al 9 y versículo 10. En los versículos del 1 al 2 encontramos la invitación a la alabanza. La segunda parte del 3 al 9 es una manifestación de la voz del Señor. Y el versículo 10 es el reinado de Dios y don de la paz. Esta progresión nos lleva del cielo al Jordán, del templo a la historia, de la voz a la paz. Miremos cada uno de estos versículos. Versículos del 1 al 2. Versículo 1b. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Versículo 2. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Aquí nos encontramos con la asamblea celestial y terrena. El salmista convoca a los hijos de Dios, expresión que puede referirse tanto a los seres celestiales como al pueblo elegido, a reconocer la gloria del nombre Kabod Yahvé. Postrarse es reconocer la soberanía de Dios, aceptar su señorío, disponerse a escuchar su voz. Así comenzamos también nosotros la liturgia en actitud de adoración, abiertos a la revelación. Los versículos 3a al 4. La voz del Señor sobre las aguas, dice el versículo 3a. El Señor sobre las aguas torrenciales, versículo 3c. Y versículo 4. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor sobre las aguas. Aquí aparece el gran símbolo bíblico, las aguas. Las aguas representan el caos primitivo que encontramos nosotros en el libro del Génesis capítulo 1, versículo 2. Ese gran caos lo encontramos allá en el diluvio en el Génesis capítulo 7. También las aguas representan el Jordán, la muerte, el límite humano. La voz de Dios domina las aguas, no es ahogada por ellas. En el Evangelio, Jesús es bautizado en el Jordán. El Espíritu desciende y la voz del Padre se oye claramente. Ese salmo anticipa y explica el bautismo del Señor, la voz que crea, la voz que consagra,
la voz que revela. Y vayamos a los versículos 3b y 9c. 3b dice: el Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime: gloria. Versículo 9c. Dios se revela en su templo. El trueno no es ruido sin sentido, es lenguaje divino. El templo no es solo un edificio, es el lugar donde Dios se hace presente. Ahora con Jesús, el verdadero templo es su persona. El Jordán se convierte en lugar sagrado. La humanidad es llamada a ser morada de Dios, donde Dios habite, donde Dios descanse. Y el versículo 10: el Señor se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor se sienta como Rey eterno. Vemos aquí a Dios reinando y bendice con la paz. Dios no es superado por el caos, ni por el diluvio, ni por el pecado, ni por la muerte. Él reina, y su reinado tiene un fruto concreto que proclamamos como respuesta. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Esta paz no es ausencia de problemas, sino shalom, plenitud, armonía, reconciliación, vida restaurada. Isaías, en su capítulo 42, Dios nos presenta a su siervo lleno del Espíritu, portador de justicia. Y el Salmo 28, allí Dios hace oír su voz poderosa y establece su reinado. Esa es la relación que existe entre Isaías y el Evangelio. El Evangelio, en el capítulo 3, el Padre habla, el Espíritu desciende, el Hijo es manifestado. El Salmo es la respuesta orante de la Iglesia. Escuchamos la voz, reconocemos la gloria y acogemos la paz. Cada vez que proclamamos este salmo, recordamos nuestro propio bautismo, renovamos nuestra filiación, aceptamos vivir bajo el reinado de Dios. La paz que Dios nos da no es pasividad, es compromiso con la justicia, es fruto del Espíritu, es misión en el mundo. Esta es una dimensión bautismal y espiritual que encontramos en este salmo. Y podemos concluir que hoy, al responder con este salmo, decimos: Señor, hemos escuchado tu voz, hemos visto tu gloria, queremos vivir bajo tu reinado. Bendícenos con tu paz. Y así, en actitud de oración, nos preparamos para seguir profundizando el misterio de Jesucristo, Mesías manifestado, Hijo amado, Príncipe de paz. Vamos ahora a preparar nuestro corazón para nuestra segunda lectura. Por eso, te invito a leer el texto bíblico antes de escuchar nuestra reflexión. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34 al 38. El libro de los Hechos de los Apóstoles es obra de Lucas, el mismo autor del tercer evangelio. Fue escrito aproximadamente entre los años 80 o 90 después de Cristo, dirigido a comunidades cristianas mayoritariamente de origen pagano. Se necesitaban comprender cómo la salvación en Cristo no estaba limitada al pueblo judío, sino abierta a todos. Hechos es en realidad la continuación del Evangelio, el relato de cómo la vida pública de Jesús se prolonga en la iglesia, la obra del Espíritu Santo actuando en la historia. Por eso esta lectura es perfecta para la iglesia y para este día, para la fiesta del bautismo del Señor. Lo que comenzó en el Jordán ahora se derrama sobre las naciones. Vamos a ver el contexto de este relato que hoy hemos leído. Pedro se encuentra en casa de Cornelio. El texto que escuchamos pertenece en un momento decisivo.
Pedro está en la casa de Cornelio, un centurión romano, un pagano, alguien considerado impuro por los judíos, pero de mentalidad judía. Aquí ocurre una nueva epifanía. Dios se manifiesta como Padre de todos. El Evangelio rompe fronteras religiosas, culturales y sociales. Pedro comprende que el bautismo de Jesús no fue un hecho aislado, sino el inicio de una misión universal. Vemos entonces en tercer lugar que Dios no hace acepción de personas. Pedro proclama en el versículo 34: ahora comprendo con verdad que Dios no hace acepción de personas. A esto es lo que nosotros llamamos la justicia de Dios. Aquí vuelve la confianza y con fuerza la palabra justicia, no como castigo, sino como imparcialidad salvífica. En lenguaje bíblico, la justicia de Dios significa que nadie queda excluido, que no hay privilegios étnicos, que el amor de Dios no se compra ni se hereda. Y ahora nos encontramos con el versículo 35. En cualquier nación, el que le teme y practica la justicia le es grato. Practicar la justicia es acoger el proyecto de Dios, es dejarse transformar por el Espíritu, es vivir conforme al Evangelio. Esto conecta directamente con Jesús cuando dice en el versículo 15 del Evangelio de Mateo en su capítulo 3: conviene que cumplamos toda justicia. Pedro resume el corazón del Evangelio. Allí en el versículo 38, Dios ungió a Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo y con poder. Jesús ungido por el Espíritu. Esa es la conexión directa que nosotros encontramos de Jesús con el Jordán. Aquí está el eco exacto del bautismo del Señor. El Espíritu desciende, Jesús es consagrado y comienza su vida pública. Pedro continúa: Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. La unción no es para el privilegio, es para la misión, es para liberar, sanar, restaurar. Lo que Isaías anunció del siervo en el capítulo 42, lo que Mateo mostró en el Jordán en el capítulo 3 de Mateo, ahora Pedro lo proclama como querigma. Jesús es el ungido que trae justicia y paz. Este texto nos enseña que el bautismo de Jesús inaugura la misión. El bautismo cristiano nos incorpora a ella. La vida pública de Jesús continúa en la iglesia y la iglesia lo puede excluir, no puede excluir, no puede discriminar, no puede callar ante la injusticia. Bautismo del Señor y bautismo de la iglesia es y consiste en ser bautizados, en ser enviados. Aquí es donde entra de manera muy coherente el mensaje del Papa para nuestro tiempo. La afirmación: Dios no hace acepción de personas. Es la base de una paz verdadera, no impuesta, no violenta, no ideológica. El Papa nos ha recordado que la paz cristiana debe ser desarmada porque no se construye con violencia, desarmante porque transforma los corazones desde dentro. Esto es exactamente lo que hizo Jesús. No conquistó con espadas, no impuso por la fuerza, pasó haciendo el bien para atraer, para conquistar, para formar, para reunir, nunca para esparcir, nunca para dividir. La justicia del reino conduce a la paz.
La paz es fruto de la justicia vivida. Esta es entonces una epifanía que se expande al mundo. Si en Belén se manifestó a los pobres, la epifanía se manifestó a los pueblos. El Jordán se manifestó como hijo. Ahora en Hechos capítulo 10, Cristo se manifiesta a todas las naciones. La salvación deja de ser promesa y se convierte en misión universal. Hoy, celebrando el bautismo del Señor, la palabra nos revela que la justicia de Dios no excluye. ¿Por qué hemos de excluir nosotros entonces? La unción del Espíritu nos compromete. La paz del reino se construye con el bien. Que ungidos por el mismo Espíritu seamos entonces discípulos misioneros, artesanos de justicia y sembradores de una paz desarmada y desarmante, como Jesús, como la Iglesia, como el mundo necesita hoy. La propuesta del Evangelio. La Iglesia, al celebrar hoy el bautismo del Señor, no cierra simplemente el tiempo de Navidad, abre solemnemente el tiempo de la vida pública de Jesús. Estamos todavía en clave de epifanía, de manifestación. En el ciclo A, el evangelista Mateo nos conduce por una pedagogía de epifanías. La estrella manifiesta a Cristo a los pueblos cuando celebramos la Epifanía. El Jordán manifiesta a Cristo como Hijo amado del Padre, cuando escuchamos esa voz en el río Jordán. El desierto y los signos manifestarán su autoridad mesiánica. Hoy en el Jordán ya no hablan los astros ni los sabios de Oriente, habla el Padre, actúa el Hijo, desciende el Espíritu. Es una epifanía trinitaria, el umbral de la nueva creación. Mateo nos presenta a Juan el Bautista como el último gran profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. Su predicación es clara. Versículo 2 del capítulo 3 de Mateo: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan Bautista, la pedagogía de la conversión. El signo concreto de esta conversión es sumergirse en el Jordán. No es un rito mágico, sino una decisión existencial. Morir al pecado. Cambiar de mentalidad. Darle la oportunidad a nuestra mente del cambio. Disponerse para el Mesías. Juan no se presenta como dueño de la obra, sino como instrumento. Él allana el camino, prepara los corazones, despierta la espera. En medio de esta predicación aparece Jesús. Versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Aquí surge el escándalo. El santo entre pecadores, el justo en la fila de los injustos, el Hijo de Dios mezclado con la multitud. Juan, lleno del Espíritu Santo, discierne lo que otros no ven y exclama: soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? Versículo 14. Juan reconoce su condición de criatura, su misión subordinada, la trascendencia divina de Jesús. Juan no se resiste por soberbia, sino por humildad teológica. Por eso, conviene que así cumplamos toda justicia. Jesús responde con una frase decisiva en el versículo 15. Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia.
Aquí Mateo introduce una palabra clave que será la columna vertebral de todo el Evangelio: justicia. ¿Qué no es la justicia bíblica? No es solo ley, no es castigo, no es mérito humano. ¿Qué es la justicia en la Biblia? La justicia es vivir plenamente la voluntad de Dios, dejar que el Espíritu Santo realice su obra salvadora. Por eso, José es llamado justo en el capítulo 1 de Mateo, versículo 19, porque protege la vida. Simeón es justo y piadoso, según lo que nos dice Lucas en el capítulo 2, versículo 25, porque espera con fe. Zacarías y su esposa Isabel son justos, según lo que nos dice Lucas en el capítulo 1, versículos del 5 al 6, porque caminan en fidelidad. Oído, porque protege la vida, porque espera con fe, porque caminan en fidelidad. Juan también es justo y santo, según San Marcos capítulo 6, versículo 20, porque reconoce a Dios. Toda justicia nace del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano aislado. Jesús no necesita conversión, pero se solidariza con los pecadores, se sumerge en nuestra historia, asume la condición humana para redimirla desde dentro. Jesús es sumergido en el Jordán. Al salir del agua, se abrieron los cielos, dice el versículo 16. La Escritura recuerda que el pecado cierra los cielos, según lo que dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 8, versículo 35. Cuando los cielos se cierren, y más adelante dirá, y se conviertan. Ahora con Jesús, los cielos se abren, la comunicación con Dios se restablece, comienza la nueva creación. Mientras no haya conversión en nuestra vida, los cielos estarán cerrados para ti, para el que no quiere obrar en conversión. Mateo dice en el versículo 16, vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. La paloma evoca, hagamos memoria, el diluvio y la esperanza nueva en el capítulo 8 del libro del Génesis. La paloma evoca también la mansedumbre, es el sacrificio de los pobres, es la inocencia ofrecida por el pecado del mundo. No es solo símbolo. La paloma no solamente es símbolo, es el Espíritu Santo que se posa y permanece. Isaías lo había anunciado en el capítulo 42, versículo 1, he puesto mi espíritu sobre él. Cuando Dios se posa, no pasa de largo. Cuando el Espíritu desciende, consagra para siempre. Finalmente, se escucha una voz en el versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los magos anunciaron al mundo que había nacido el Salvador. Ahora el mismo Padre lo proclama. Es Hijo, es amado, es aprobado, es el Mesías esperado. Aquí queda inaugurado el camino de la cruz que comienza paradójicamente en el agua, no en la gloria. El bautismo entonces abre el cielo, nos sumerge en el proyecto de Dios, nos hace partícipes del reino. Pero todo don tiene exigencias. 1. Conversión continua. 2. Vida según el Espíritu, dejarse conducir por Él, dejarse llevar por Él, seguir sus insinuaciones. 3. Justicia verdadera. Práctica de la justicia. No oponerse a la justicia, sino hacer justicia. 4. Compromiso con el reino. Estas exigencias las iremos descubriendo domingo a domingo caminando con Jesús en su vida pública.
esta fiesta que hoy hemos celebrado, iniciamos un nuevo año de seguimiento, un nuevo tramo del camino, una nueva etapa de la historia de la salvación en Cristo Jesús. Bienvenidos entonces a este nuevo año, contemplando, meditando y dejándonos transformar por el misterio de Jesucristo. En el Evangelio según San Mateo, que vamos a reflexionar durante este año, que el mismo Espíritu que descendió sobre él nos sumerja también a nosotros en la justicia del reino, en la misión de la salvación. Y un mensaje para ti, joven. Hoy la palabra de Dios nos revela algo decisivo para nuestra vida. Jesús no se queda lejos, entra en nuestra historia. En el Jordán, el Hijo de Dios se mete en el agua junto a los pecadores, no porque lo necesite, sino porque quiere caminar con nosotros. Allí el Padre lo presenta como Hijo amado. El Espíritu desciende sobre él y comienza su misión: traer justicia, sanar lo que está roto y abrir caminos de vida. Isaías ya lo había anunciado, no viene gritando ni imponiéndose, viene con una justicia que levanta al débil, que no apaga la mecha humeante, que no rompe a quien ya está herido. El Salmo nos hace responder con oración. Dios sigue hablando, su voz no ha sido silenciada. Y cuando escuchamos su voz, con el corazón abierto, Él nos bendice con la paz. Y Pedro en los Hechos nos recuerda algo clave para hoy. Dios no hace acepción de personas. Nadie queda por fuera. Y Jesús, ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien. Eso significa que nuestro bautismo no es un recuerdo del pasado, sino una misión viva. Estamos llamados a vivir una justicia distinta, la justicia del reino, que no se impone con violencia, sino que construye una paz desarmada y desarmante, como nos recuerda hoy la Iglesia. Jóvenes, este año no es para mirar a Jesús de lejos, es para caminar con Él, dejarnos sumergir en su proyecto, vivir como hijos amados y ser luz allí donde estamos, en la familia, en la universidad, en el trabajo, en las redes, en la calle. El bautismo nos dice hoy: no estás solo. Dios cree en ti y cuenta contigo para cambiar el mundo desde el bien. Gracias a ti por escucharnos en este espacio de reflexión y oración. El Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el Jordán renueve también hoy tu vida y tu camino. Sigamos caminando juntos domingo a domingo, descubriendo el rostro de Cristo y los signos del reino. Felices Pascuas de Navidad. Que la paz del Señor permanezca siempre con ustedes. Feliz domingo. Feliz comienzo de semana. ¿Ya me estás siguiendo en este canal? Bendiciones abundantes.